Bienvenidos a Es Tiempo de Sumar. A pesar de que la evidencia demuestra que la vacunación es la mejor estrategia para evitar los casos graves de enfermedad por COVID-19, hay algunos sectores que todavía se muestran renuentes a iniciar su plan de vacunación. ¿Cuáles son los motivos que generan desconfianza en estos sectores? ¿Cómo podemos hacer para evitar la información falsa acerca de la vacunación? ¿Y cuáles son los mitos más frecuentes acerca de la vacunación de COVID-19? Estas y más preguntas son las que resolveremos el día de hoy en Es Tiempo de Sumar. Antes de iniciar, quiero recordarles que Es Tiempo de Sumar es un espacio de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con UN Televisión que busca disminuir el impacto de la COVID-19 en nuestro país. En el laboratorio One Health de la sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia, bajo la dirección del profesor Juan Pablo Hernández, ya se han realizado pruebas preclínicas exitosas para la que sería la primera vacuna colombiana contra el coronavirus, que estaría lista para el año 2023. La inversión inicial en este proyecto es de 54 millones de dólares e incluye la contratación de expertos y la construcción de una planta de 35.000 metros cuadrados que estará en Antioquia y en la que se concentrará la investigación y la producción. Para hablar sobre mitos y realidades sobre la vacunación del COVID-19, tenemos el día de hoy a un invitado especial, que es el profesor titular de la Universidad Nacional de la Facultad de Medicina, médico infectólogo y especialista en epidemiología, el doctor Carlos Álvarez. Profesor Carlos Álvarez, buenas tardes y gracias por estar en este tiempo de sumar. Muy buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes, siempre en tiempo de sumar y bueno, aquí, como dicen, frente al cañón para lo que necesitemos hoy. Bueno, profesor, para dar inicio a nuestro programa, quisiera por favor pedirle que nos hable sobre un panorama general de la vacunación en el mundo, sobre las cifras y cómo esto cómo ha impactado la vacunación masiva en la disminución de casos o la disminución también de personas hospitalizadas en UCI a nivel mundial. Bueno, yo creo que acá es un tema extremadamente importante resaltar que definitivamente el éxito de las vacunas para lo que fueron diseñadas, que justamente es salvar vidas, pues ya no es solamente un supuesto o un mito, sino es una realidad, porque es claro que las vacunas donde se ha implementado su aplicación de forma masiva, definitivamente han disminuido tanto las personas que fallecen, como las personas que se complican. Cuando hablo de complicaciones, estoy hablando de las personas que terminan hospitalizadas o terminan en las unidades de cuidado intensivo. El único, digamos, punto gris en toda esta situación es justamente que las vacunas no se han aplicado de forma equitativa en el mundo. Y esto hace que, pues, en unos países van muy avanzados porque han hecho la tarea muy bien, pero adicionalmente porque tienen las vacunas. En otros países todavía la vacunación, el proceso va todavía muy lento y tienen unos porcentajes de cobertura extremadamente bajos. Entonces, yo creo que ese es el único punto que en este panorama mundial podría uno decir acerca de cómo está la situación de cobertura de vacunación, especialmente el impacto de la vacunación, que te resumiría justamente, las vacunas sí funcionan, sí disminuyen muertos, sí disminuyen complicaciones. Profesor, en Colombia, ¿cómo va el Plan Nacional de Vacunación y qué impactos tanto positivos como de pronto negativos ha tenido en nuestro país? Yo creo que más aspectos positivos. Creo que el plan de vacunación va bien. Uno quisiera siempre que fuera más rápido, que fuera mejor. Ahí el único problema que tenemos nosotros como un país dependiente de la producción de vacunas es que dependemos justamente que nos lleguen vacunas. Creo que el Plan Nacional de Vacunación, a mi modo de ver, depende de tres aspectos fundamentales. El primero, pues que el gobierno adquiera las vacunas y que esas vacunas las distribuyan equitativamente en el territorio nacional. La segunda, que en los entes territoriales y las empresas de salud del Estado y privadas apliquen las vacunas. Y la tercera, pues que las personas se quieran vacunar. Es decir, hay una corresponsabilidad de cada ciudadano de también formar parte del éxito del Programa Nacional de Vacunación. Creo que en general vemos cómo se ha ido avanzando rápidamente en el número de personas vacunadas. Creo que el fin de semana se completaban más de 30 millones de biológicos aplicados, que es un número un récord, porque estamos hablando de más mal contados unos 6, 7 meses que se han
administrado estas vacunas y aplicar 30 millones en todo el territorio, pues no es una tarea fácil. Y esto hace que ya muchas personas han completado esquemas completos de vacunación. Creo también que una de las cosas a resaltar ha sido el hecho que desde el comienzo, por la misma razón teníamos limitación de vacunas, se priorizó a las personas que tenían más riesgo de complicarse. Es decir, aquellas personas de más de 50 años con comorbilidades clínicas, que ha hecho que en este momento, pues ya gran parte de esa población que se empezó a vacunar en febrero o marzo, pues en este momento están muy bien vacunadas y también hay que decirlo, gran parte de las personas se quieren vacunar. Y eso es un punto supremamente importante cuando comparamos con otros países en los cuales probablemente la tasa de rechazo a la vacunación es alta. Aquí de pronto vemos algo de desinterés para vacunarse, pero en general diríamos que no hay tasa de rechazo que se describe en otros países o que hemos visto en otros países. Creo que en estos son los puntos importantes de vacunación y probablemente el punto, como digo, también el lunar en este Programa Nacional de Vacunación, que la continuidad de la entrega de vacunas, que no siempre está a la velocidad, como digo, que uno quisiera, pero ahí digamos, el tema es que es un punto que no depende de nosotros. Desafortunadamente, 10 países del mundo tienen más del 80% de las vacunas del mundo que está produciendo el mundo y el resto de los países pues tenemos ese 20% restante. Entonces creo que ese es uno de los puntos que desafortunadamente quisiéramos que hubieran más vacunas y de esta manera poder tener una velocidad de plan nacional, porque también hay que resaltar que cuando han llegado vacunas, los diferentes entes territoriales han hecho la tarea muy bien y vacunan a la velocidad con que llegan los biológicos, que es otro tema extremadamente importante. Profesor Carlos Álvarez, teniendo en cuenta estos datos que nos demuestran que la vacunación es efectiva para combatir los impactos de la COVID-19, ¿por qué cree usted que hay todavía algunos sectores que se niegan a la vacunación, que rechazan la vacunación? ¿A qué se puede deber esto, profesor? Yo creo que es lo que hemos llamado técnicamente la infodemia, ¿no? Diríamos que siempre hay en la historia de las vacunas ha habido un temor, porque a veces sí es una percepción eh, personal, en el cual a veces creo que como las vacunas se colocan a gente sana, entonces es mucho más complejo que cuando se aplica un medicamento a una persona enferma, porque tiene síntomas. El que está sano dice, yo para qué me coloco una vacuna, si qué tal que me pase algo y yo estoy sano, pero no se da cuenta que lo que está haciendo es previniendo que se pueda enfermar. Y en este sentido, que es algo histórico en las vacunas, pues aquí pasa un fenómeno adicional, y es que las vacunas se hicieron en un tiempo récord. El hecho que se ha hecho un tiempo récord generó desconfianza, para algunas personas ha generado desconfianza. Y permítame decir un tema supremamente clave en este punto, y es que el hecho que se han hecho en tiempo récord no significa que no se han hecho las cosas correctamente o se hayan saltado etapas. Sencillamente muestra de cómo la humanidad, cuando trabaja de forma solidaria y adicionalmente al unísono, puede lograr cosas espectaculares como tener vacunas en esos tiempos récord. Si usted me hubiera preguntado a mí hace un año si yo pensaba que hubiera haber vacunas al final del año, es decir, en diciembre del 2020 para COVID-19, probablemente le diría que era muy optimista y que probablemente no habríamos a tener todavía las vacunas, que probablemente demoraríamos un poco más. Pero la ciencia nos mostró que sí se podía y no tuvimos una, sino varias vacunas. Ahora tenemos 8 vacunas. Pero definitivamente aquí es clave que recordemos que todos los procesos se hicieron. Lo que pasa es que hubo dinero, ese es un punto clave. Segundo, hubo toda la capacidad de la industria farmacéutica dedicada a producción de vacunas. Tercero, hubo una cantidad de personas voluntarias que quisieron vacunarse y también gracias a ellos es que ahora tenemos vacunas. Entonces, cuando unimos estos componentes, recursos, la tecnología y la misma voluntad de los ciudadanos con un fin solidario, pues al final se pueden obtener vacunas en tiempo récord. Entonces creo que con esto es importante que las vacunas, porque se han hecho rápidas, siguen siendo seguras. Y pasa otro tema que también parece menos importante, pero realmente es clave lo que a veces ocurre y lo que se dice, y son todos los rumores que se generan alrededor de las vacunas. Diría uno que técnicamente le parece absurdo que alguien diga que las vacunas lo que están haciendo es introduciendo un chip para que sepamos dónde están ubicados. O que pensemos que al colocarse una vacuna
las personas se van a convertir en mitad hombre y mitad coronavirus. O pensar que son hechas de células humanas y entonces vamos a cambiar características del ser humano. Y otra serie de mitos que se generan, que tienen componentes electromagnéticos, también he escuchado. Y estos mitos que pues realmente son mitos, no tienen ninguna asidero técnico-científico, pero pues muchas personas lo creen y eso hace que no se vacunen y adicionalmente recomienden no vacunarse. En nuestro país hemos tenido grupos poblacionales que por parte de estos rumores que acabo de nombrar, algunos de ellos definitivamente han perdido la oportunidad de vacunarse y de ese privilegio, porque claramente vacunarse para COVID-19, para, a mi modo de ver, es un privilegio que nos está protegiendo a nosotros, pero también está protegiendo a las que están alrededor nuestro. Eso es supremamente clave, porque muchas cosas que uno hace en salud lo protegen o lo afectan a uno como ser humano. Aquí en las vacunas, especialmente en estas de COVID-19, pues están afectando o mejorando o protegiendo mejor no solamente a la persona que se vacuna, sino a su entorno. Profesor, continuemos entonces hablando sobre los mitos que se han generado en torno a la vacunación contra la COVID-19. Unas de las cosas usted ya las ha mencionado, pero hay otra gente que dice que las vacunas no son efectivas porque hay casos de personas que se vacunan y después desarrollan la enfermedad del COVID-19. ¿A qué se debe esto? ¿Y esto realmente es algo que nos demuestra que las vacunas no son efectivas? No, definitivamente uno no puede asumir eso, que las vacunas no son efectivas porque una persona se enferma. Recordemos que desafortunadamente las vacunas no son infalibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo me vacuno ya quedé protegido de por vida. No es así, infortunadamente, porque ojalá que fuera así. Pero cuando hablamos de que una vacuna tiene una efectividad del 60, 70, 80 o 90%, pues es extremadamente bueno porque está diciendo que de cada 100 personas que se vacunan, 70, 80 o 90 quedan protegidas. Y adicionalmente, ese 30% o esas 30 que no se quedan protegidas, si llegan a tener la enfermedad, definitivamente les da una enfermedad mucho más leve que si no hubieran tenido vacunas. Entonces, es posible que, claro, una persona que se vacuna diga, me vacuné, me coloqué las 2 dosis y a los 15 días me dio COVID. Es posible, es verdad. No lo podemos decir que no, es posible que pueda suceder, pero es probable, o con altísima probabilidad, que si no se hubiera vacunado, los síntomas hubieran sido más graves. Y segundo, como acabo de decir, que muchísimas personas definitivamente no se infectan. Y eso también está claramente y está demostrado. Hay otro tema con respecto a lo que sucede después de la vacunación, y es que hay gente que dice que después de vacunarse conocen casos de gente que se murió después de la vacunación. ¿Qué sucede en estos casos? ¿A qué se puede retribuir esto? Puede deberse a dos factores. Uno es que la persona se haya, pues ya tres. El primero es que una persona, a pesar de haberse vacunado, pudiera infectarse de COVID y poder morir. ¿Eso puede ocurrir? Sí. Extremadamente raro, pero diríamos que dentro de las probabilidades existe esa posibilidad. Lo segundo es que una persona tenga un evento coincidente y es que justamente la persona se vacunó y por otras razones de salud la persona puede fallecer. Me explico, una persona que se aplique a los 70 años una vacuna, es posible que no por la vacuna, sino sencillamente en su proceso natural termine infartada, porque tiene una enfermedad dislipidémica, tenía problemas de la atención y fallezca a los siguientes 10 o 15 días. Incluso hay personas que pueden morir al otro día, pero no es por la vacuna, eso es lo que, como digo, técnicamente llamamos eventos incidentes. Y lo tercero que puede suceder es que justamente la persona, estando vacunada, pudiera tener algunas condiciones de salud que pudieran ser exacerbadas con la vacuna, que eso es extremadamente raro. Normalmente nosotros esto no lo hemos visto. Realmente hay un estudio que ha hecho el Ministerio de la Protección Social en el cual muestra el seguimiento de los eventos adversos que podían presentarse. Pero hay unos casos que que también hay que decirlo. Por ejemplo, el caso de algunas personas que con unas vacunas han presentado algunos fenómenos de trombos, pero como digo, hay que poner en contexto, porque a veces se descontextualiza, valga la redundancia, y terminamos enredados. Entonces, por ejemplo, la vacuna de adenovirus de AstraZeneca,
puede aumentar la producción de trombos, uno en 100.000. Entonces, uy, pero es que uno en 100.000 puede pasarle, sí, pero 99.999 no les pasa. Tener COVID, pues hace que 30, 40 o más personas pueden presentar de cada 100 o de cada 1.000 podrían presentar trombos. Fumar produce más trombos que vacunar, tomar anticonceptivos. Entonces, digo estos ejemplos porque hay que poner como una balanza realmente qué me está protegiendo y cuál es el riesgo que puedo tener. Yo siempre invitaría que cuando uno hace esas asociaciones en que me vacuné o alguien conocido se vacunó y luego se murió, pues hay que tener en cuenta lo que acabo de decir y justamente siempre que ocurre en este tipo de eventos después de vacunarse, se hacen los análisis y la mayoría de los casos pues no tienen que ver con la vacuna y no tienen que ver con su efectividad, pero pues siempre queda la duda para el familiar. Entonces sí es importante que lo tengamos en cuenta que aunque pase y pueden haber eventos coincidentes, estos eventos es normal que pasen, además cuando estamos colocando un programa de vacunación masiva. Solo quiero terminar y contar que si, por ejemplo, nosotros vacunamos aquí a todos los mayores de 80 años, y entonces de esos 1.000 o 10.000 o 100.000, el que queramos poner el número, todos están vacunados, algunos de ellos iban a morir por su condición clínica y por su edad, probablemente en los siguientes 2, 3 meses, no por la vacuna, pero si hacemos ese análisis, pues va a encontrar que algunas de las personas que se vacunaron se murieron y no fue por la vacuna, sencillamente es, como digo, la historia natural de la vida. Profesor, ahora hablemos sobre los obstáculos que ha tenido el Plan Nacional de Vacunación para lograr esta vacunación masiva y poder seguir combatiendo la COVID-19. Hay algunas personas que dicen que prefieren no vacunarse hasta que haya una vacuna de su preferencia en términos de que una vacuna es más efectiva que la otra. Pero también hay gente que dice que no se va a vacunar con una marca de vacuna, sino que va a esperar hasta la siguiente porque, por ejemplo, no le van a permitir el ingreso a la Unión Europea. Entonces, ¿qué podríamos, por favor, decirle a esta gente y qué recomendaciones hay? Mire, yo creo que acá es ser conscientes en el momento que nos encontramos, porque estamos en un momento de vacunación en la mitad de una pandemia. Es el momento en que, por ejemplo, en el caso de Colombia, podríamos estar expuestos a un aumento de casos y crear una cuarta ola. Y no vacunarme esperando que me llegue la vacuna a la carta, como usted plantea, pues definitivamente me pone en riesgo a que me enferme de COVID. Entonces, me parece que esperar a que tenga una vacuna de acuerdo a mi preferencia, porque yo creo que me gusta más esta marca o me gusta la otra, pues no tiene mucho sentido. Y como siempre dije desde el comienzo que estuve hablando de vacunas de COVID, la mejor vacuna es la que llega primero a mi brazo. Y si yo tengo la posibilidad de vacunarme, hay que vacunarse porque esa semana o esos 15 días que se puede ocurrir para vacunarme antes que me llegue la otra vacuna, incluso puede ser más tiempo, depende de lo que la persona tenga de expectativas, pues es el tiempo en que mientras estamos en pandemia se puede contagiar. Y no tiene mucha lógica ese planteamiento, porque además todas las vacunas que están son vacunas efectivas, sobre todo para lo que más nos interesa, para las formas graves y severas. Ahora bien, también hay mitos en lo de la vacunación, en que hay unas vacunas no pueden entrar a ciertos países de la Comunidad Europea. Probablemente sí hay 3 o 4 países que ponen restricciones para tener el soporte de vacunación con algunas de las vacunas que no están autorizadas o comercializadas en la Comunidad Europea. Y eso es verdad. Sin embargo, la mayoría de países lo que están haciendo es que reconocen las vacunas que están colocándose en cada uno de los países. Ahora, recientemente empezó el certificado digital de vacunación en Colombia, que probablemente esto va a facilitar esa interacción entre los países para saber quién está completamente vacunado. Pero también recordemos que en los países, el caso de la Comunidad Europea, no solamente pide o no pide solamente el carnet digital de vacunación, sino también pide puede haber otras alternativas, que pueden ser que la persona muestre que tiene una PCR negativa o que le ha dado COVID y se haya recuperado. También para tenerlo en cuenta en esta situación particular que me plantea. Aprovechando que lo tenemos en el programa, quisiera plantear unas situaciones específicas para saber sus recomendaciones. Por ejemplo, si una persona recibió la primera dosis de cualquier vacuna y después le dio COVID-19, ¿al cuánto tiempo tendría que vacunarse con la segunda dosis? En realidad podría vacunarse
después de los primeros 30 días, porque los primeros 30 días la persona puede tener pues algunos efectos secundarios o efectos de la enfermedad más que efectos secundarios y puede generar ahí dificultades cuando la persona se vacuna. Pero en Colombia estamos recomendando que la persona espere 90 días, salvo que tenga mayor de 60 años usted inmunosuprimido, que serían 30 días. ¿Por qué? Porque al final el hecho de tener COVID hace que la persona genere anticuerpos y genere respuesta inmunológica, que lo protege fuertemente esos primeros 90 días. Entonces, en realidad, el aplazamiento no es una cosa compleja o que lo ponga en riesgo, sencillamente también le va a permitir que si se vacuna 90 días después, es probable que tenga un efecto más prolongado de esa protección, por lo menos hipotéticamente. Entonces, en resumen, diría que 90 días es el tiempo mágico, que está basado, aunque digo mágico, pero está basado en hechos técnicos y probablemente después de 30 días para las personas que están inmunosuprimidas o mayores de 60 también es la indicación correcta para hacerlo. Si se colocara antes, no es un problema de efectos secundarios, como dije, es un problema que puede haber algunas asociación entre los síntomas que produce la enfermedad con los que produciría la vacuna. No hay alguna mayor gravedad, por decirlo de esa manera. De hecho, algunos países vacunan casi al mismo tiempo, pero técnicamente está bien el planteamiento que se ha hecho desde Colombia. Obviamente aquí aclaro que estoy sesgado porque he participado en esas discusiones, entonces pues también me ayuda a defenderlas. El último caso que quiero plantearle, profesor, es que hay algunas personas que decidieron vacunarse en el extranjero, recibieron allá su primera dosis, pero después se vuelven a Colombia. ¿Qué tienen que hacer este grupo de personas? Ahora que estamos ya vacunando en Colombia todas las etapas, todas las personas mayores de 12 años se pueden vacunar, probablemente tienen que acercarse a su proveedor de salud o a su ente territorial para buscar alternativas de poder recibir la segunda dosis. Lo ideal es que esa persona reciba la segunda dosis de la misma vacuna que se aplicó. Obviamente ahí tenemos la dificultad que algunas veces tendría que vacunarse con vacuna A y resulta que en ese momento que cumple lo del intervalo de tiempo, solo hay vacuna B o C. Ese es un problema que puede sucederle a las personas que se vacunan en el exterior y tienen la segunda dosis acá o tienen que aplicarse. Y lo que normalmente podría pasar es que la persona se le amplíe el intervalo, como ya lo estamos haciendo también con razones técnicas, y podría vacunarse con esa segunda dosis en Colombia. Pero definitivamente la persona puede solicitar que le coloquen la segunda dosis en Colombia de la misma plataforma que se administró por fuera, siempre y cuando pues, haya disponibilidad la vacuna. Profesor Carlos Álvarez, muchísimas gracias por estar en este tiempo de sumar, por resolvernos dudas acerca de los mitos y las realidades en torno a la vacunación masiva en contra de la COVID-19. No, con muchísimo gusto. Y un mensaje final, que recordemos que estamos todavía en pandemia, que el virus no se ha ido. Quisiéramos todos reactivar todo y quitarnos el tapabocas y salir a fiestas y hacer romper protocolos de bioseguridad, pero todavía no es el momento. Yo creo que vamos con este momento una paradoja de la prevención en que vemos que las medidas funcionan y entonces empezamos a relajarnos. Estamos en un momento en el cual la curva epidémica es de las más bajas que hemos tenido, pero todavía pues está latente la posibilidad de una cuarta ola. ¿Y de qué depende que la cuarta ola se prolongue o no aparezca o que no sea tan alta? Pues depende de nosotros, depende de que nos vacunemos y que cumplamos los protocolos de autocuidado que ya todos los conocemos. ¿Quieres ayudar a superar esta crisis? No lo dudes y vacúnate. Todas las vacunas son efectivas y previenen la enfermedad grave y la muerte por COVID-19, no solo a ti, sino a todos quienes te rodean. Recuerda que es tiempo de sumar. Y a ustedes muchísimas gracias por ver Es Tiempo de Sumar. No se olviden de compartirnos en las redes sociales con el hashtag Es Tiempo de Sumar, el espacio de la Facultad de Medicina en alianza con UN Televisión. Nos vemos en una próxima oportunidad y hasta luego.
Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.